Bueno, pues llegó el día. Aquí llevo las piezas para cambiarle el cilindro, el pistón y las válvulas. Llevo ya esperando casi 3 semanas que me dieran la cita del taller, así que por fin llegó. Menos mal que pude hacer la semana pasada el viaje a Asturias, todo bien. Eso sí, rellenando el aceite continuamente, casi 3 veces al día tenía que rellenar el aceite. El aceite se escapa por algún lado y no sabemos dónde. A ver si ahora, con este cambio de cilindro, queda mucho mejor. Voy a tener que dejar la moto unos días aquí en Santiago. Hoy me llamó el mecánico de Santiago diciendo que una de las válvulas que le envié no correspondía con el motor de la moto. La válvula esta que estamos viendo aquí, que es la que suministra, la que deja entrar la gasolina a la zona del cilindro y el pistón, pues esta no va, no es la medida correcta. En cambio, la que le envié también, la del escape, esta le funcionó, le correspondía bien. Entonces le dije que a ver si me podía conseguir él una válvula de estas y que así sería más rápido. Yo le mandé lo que son estas válvulas que compré en Ferrer, Motorrecambios Ferrer, que venían las dos ya, de escape y admisión, en 12 euros. Para el modelo, aunque aquí ponga la Dylan 125, el modelo compatible es para todas estas, que la mía es la SH 150. Después le mandé también esta parte, lo que es el cilindro con el pistón y con las juntas y anillos, que costó 56 euros. Pues a ver ahora si me consigue la válvula esta de admisión. Espero que no me cueste más de 15 euros. Ya lo veremos más adelante. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Tipo que xeras e esta é a de 125 e a túa leva esta. Cambia. É moito máis grande, sí. Moito máis, un pouco máis. E claro, hostia, de comprarlas por fora a conseguilas en origen hai moita diferencia. Sí. Por eso perdí aceite entonces. No, o aceite era por cilindro e pistón, Sí. Isto vale. Estaban mal desgastadas unha vez que estamos aí, pero o do aceite, o consumo de aceite venche por pistón e cilindro, normalmente sí. Ese che vai todo montado, é anticongelante novo. Que tal o cilindro ese desa marca? Ben, non? Sí, non debía ter problema ningún. Perfecto. Sí. Nada, agora dalle un pequeno rodaje, non ande frito e tal. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Bueno, voy a ir a buscar un café aquí. Vamos a hablar de la moto. A ver qué tal está todo. Ya llevo un recorrido pequeño. No está mal, pero se nota un poco diferente. Parece que tiene más salida, más tirón, pero poco más. Déjame buscar el café. Como restos de aceite por ahí. Debe ser que al sacar el motor ensuciaron todo eso. Nada, pues hay que lavarlo después un poco. Bueno, vamos allá.
Ay, 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 qué día de calor. Estoy medio mareado del autobús. Bueno, vaya rollo arreglar la moto, ¿eh? Vaya rollo y me salió cara al final. Pero un fallo, un mínimo fallo. Por fallar la válvula. La válvula que pedí no era la indicada para esta medida, para la cilindrada de 150. Aunque ponía que valía para la 125 y 150, pues no valía. Era diferente tamaño. Entonces el taller me tuvo que pedir otra válvula, que es la varilla esa metálica. Es una varilla que parece que no vale nada. Pues resulta que el mecánico lo pidió en origen, pidió la pieza original de Honda y me costó 60 euros. Cuando yo las dos que compré me costaron, creo que 14 euros. Eran de competencia. Pues todas las partes que llevé, todos los componentes, cilindro, pistón, válvulas y aceite, me costó 90 euros. Pues solamente ahora una válvula original me cobraron 60. Al final tuve que pagar por toda la reparación 160 euros. Que me salió todo en 2,50 euros. Me dijo también que ahora nada, que tengo que hacer como un mini rodaje de unos kilómetros, entonces no pasarme de 70 kilómetros por hora, para que se vaya sentando lo que es el pistón. Y también que tengo que revisar los primeros días el aceite, porque al asentarse puede consumir un poco más de aceite. Y con esos cuidados ya quedaría la moto lista. Espero que quede bien y que me aguante otros 90.000 kilómetros más. Bueno, ahora tiene 91.600. Pues me tardó muchísimo. Desde que traje aquí la moto, tuvo que quedar aquí 2 semanas la moto, por culpa de la válvula, que tuvieron que pedirla. Yo no sé por qué tarda tanto, pero yo si pido unos componentes me suelen tardar 2 días. Pues a ellos el componente original le tardó como 1 semana en venir aquí. Fue fallo mío. Y eso que me dijera el mecánico si quería conseguir yo la que es la válvula. ¿Qué pasa? Que tenía que volver para aquí. Yo vivo 1 hora de distancia y dije, va, mira, mejor consíguela tú y así va a ser más rápido. Pues no, ni fue rápido ni fue barato, todo al contrario. Es increíble lo que son los componentes originales. Imagínate que costaría todo, si le meto todo original, en vez de 90 me hubiera costado 500 euros. La moto anda igual, un poco más de salida, pero no se nota mucho más. Vamos a ver si reduce el consumo de aceite. Yo espero que sí, porque le cambió todo. Bueno, pues ahora la duda que tengo es si con estos componentes la moto va a aguantar un viaje de estos largos que suelo hacer. Imagínate durante 8 horas seguidas en moto, que no se degraden los componentes estos con la temperatura tan elevada y el uso tan intenso, que aguanten igual que los componentes originales. Eso lo veremos más adelante, a ver si puedo hacer un viaje en una temporada.